¿Sabías que existen barcos militares tan enormes que parecen ciudades flotantes? Desde portaaviones capaces de lanzar aviones de combate hasta buques de guerra equipados con tecnología de otro nivel, hoy exploraremos a los gigantes navales que con su tamaño y poder desafían completamente la imaginación humana. Número 13. El portaaviones de la clase Ford. Destaca como un buque formidable, sin parangón en tamaño y potencia con ninguna otra tecnología naval actual. A pesar del progreso de China en materia naval, los portaaviones clase Ford siguen siendo incomparables. Votados en 2017, estos colosales buques ostentan impresionantes dimensiones, casi 80 metros de manga, unos 335 metros de eslora y un asombroso peso de 100.000 toneladas a plena carga. Están propulsados por dos reactores nucleares de alta eficiencia, lo que garantiza su capacidad operativa. Armados a la perfección, estos portaaviones cuentan con 4 lanzamisiles, 7 cañones y capacidad para albergar hasta 90 aeronaves, lo que los convierte en una fuerza a tener en cuenta en combate. Además, están equipados con tecnología de vanguardia, como radar de doble banda, destructores de misiles guiados y un sistema electromagnético de lanzamiento de aeronaves mejorado, lo que aumenta su eficacia en combate. En caso de una confrontación naval, estos portaaviones tienen el potencial de infligir daños significativos y proyectar su poderío a través de los mares. Número 12. El HMS Victoria. Durante el periodo colonial, la Marina Real Británica contaba con cientos de barcos que navegaban por el mundo, expandiendo el imperio británico por todo el planeta. Sin embargo, entre todos los antiguos barcos de madera que zarparon, el más grande fue el HMS Victoria. Votado en 1859, pesaba unas 6.500 toneladas y medía aproximadamente 80 metros de eslora, lo que lo convertía en el acorazado de madera más grande de la historia moderna. Para defenderse de los enemigos, estaba equipado con 121 cañones y requería una tripulación de unos 1.000 marineros para operar eficientemente. A pesar de su impresionante potencia de fuego, el HMS Victoria se construyó durante una época de relativa paz y estabilidad para el Imperio Británico. En consecuencia, para cuando fue dado de baja en 1893, nunca había sido utilizado en combate. Número 11. El portaaviones de la clase Kuznetsov. El portaaviones clase Kuznetsov, fruto de la colaboración entre Rusia y China en la construcción naval, sirve como activo compartido en ambas flotas navales. Votado originalmente en 1990 para la Armada Soviética, este tipo de portaaviones ha evolucionado hasta estar en servicio activo con un buque ruso y 2 chinos. Estos portaaviones miden aproximadamente 305 metros de eslora, tienen capacidad para una tripulación de 1.500 personas y están fuertemente armados. Están equipados con 12 misiles antibuque, 192 misiles tierra-aire, 8 sistemas de armas de corto alcance, 6 cañones adicionales y un lanzacohetes en las variantes chinas. Cabe destacar que estos portaaviones tienen capacidad para transportar hasta 33 aeronaves de ala fija y 12 helicópteros, lo que los convierte en formidables activos en el campo de batalla. Pueden representar una amenaza significativa en combate gracias a su robusto armamento y capacidad de carga aérea. Número 10. Los submarinos clase Oscar. Son conocidos por ser los submarinos de crucero con misiles de mayor tamaño del mundo. A diferencia de los submarinos clase Tifón, que son los más grandes del mundo, los submarinos clase Oscar se especializan en el lanzamiento de misiles de crucero. Estos submarinos están diseñados para disparar misiles de crucero, generalmente dirigidos a posiciones distantes sobre el agua. La clase Oscar destaca por su impresionante tamaño y armamento, con 155 metros de eslora y 14.000 toneladas de peso. Está equipada con un formidable arsenal, que incluye 6 tubos lanzatorpedos, 28 misiles antisubmarinos con ojiva nuclear y la posibilidad de elegir entre 24 misiles de crucero o 4 drones submarinos Poseidón. A pesar de su puesta en servicio hace más de 4 décadas, los submarinos de la clase Oscar han sido modernizados para garantizar su relevancia y eficacia en las operaciones navales contemporáneas. Número 9. Los submarinos de la clase Tifón. Votados en 1981 por la Unión Soviética bajo el proyecto 941 Kula, son reconocidos por ser los submarinos más grandes del mundo. Estos submarinos, con un desplazamiento sumergido de 48,000 toneladas, son increíblemente masivos. A pesar de su tamaño, pueden albergar cómodamente a una tripulación de 160 miembros durante largos periodos sin necesidad de reaparecer. Los submarinos de la clase Tifón están equipados con un impresionante arsenal, que incluye lanzadores de misiles tierra-aire, tubos lanzatorpedos y misiles de crucero, lo que les permite atacar y destruir una amplia gama de objetivos. Sin embargo, debido a su antigüedad, la mayoría de los submarinos de la clase Tifón han sido dados de baja, y solo el Dmitry Donskoy permanece en servicio.
Se espera que el Dmitry Donskoy esté operativo hasta 2026, pero ahora opera con mucha menos frecuencia que antes. Número 8. La clase Izumo. Es una clase notable de portaaviones, aunque existen portaaviones más grandes. Lo que distingue a la clase Izumo es su enfoque en ser uno de los portaaviones más grandes, diseñado específicamente para helicópteros. Estos portaaviones, conocidos como portahelicópteros, son utilizados por la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón. El nombre singular de esta fuerza proviene de la constitución japonesa posterior a la Segunda Guerra Mundial, que restringe las actividades militares del país exclusivamente a fines de autodefensa. A pesar de estas limitaciones, el portaaviones clase Izumo sigue siendo un recurso de primer nivel. Posee unas impresionantes dimensiones, con una eslora de 128 metros y un peso de 24.000 toneladas. El portaaviones está equipado con 7 helicópteros antisubmarinos, 2 helicópteros de búsqueda y rescate y un sofisticado conjunto de sensores electrónicos, radares y sistemas de sonar. En caso de un ataque contra Japón, el portahelicópteros clase Izumo desempeñaría un papel crucial en la defensa del país, demostrando su importancia estratégica y sus avanzadas capacidades para salvaguardar los intereses japoneses. Número 7. Los buques de guerra de clase Iowa. Fueron una presencia formidable en la Armada de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente. Votados entre 1942 y 1950, estos buques de guerra desempeñaron un papel fundamental en diversos enfrentamientos navales, como la Batalla del Golfo Pérsico, los bombardeos de Iwo Jima y Okinawa, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y la Operación Tormenta del Desierto. Su contribución a estos conflictos marcó el curso de la historia. Estos buques de guerra, con un peso aproximado de 60,000 toneladas y una eslora de unos 270 metros, requerían una tripulación de aproximadamente 1.800 hombres para operar eficazmente. Inicialmente equipados con 9 cañones calibre 50, 28 cañones calibre 38 y 129 cañones antiaéreos durante la Segunda Guerra Mundial, se han modernizado con un arsenal más amplio. La modernizada clase Iowa ahora cuenta con 32 lanzadores de misiles Tomahawk, 16 lanzadores de arpones de alta resistencia y 4 sistemas avanzados de armas de corto alcance para atacar objetivos más pequeños. Con sus capacidades de armamento mejoradas, incluyendo la capacidad de lanzar diversos misiles y enfrentar amenazas desde diferentes distancias, los acorazados clase Iowa siguen siendo un pilar de la fuerza y la preparación de la Armada de los Estados Unidos, demostrando su perdurable importancia y eficacia en la guerra. Número 6. El portaaviones Shandong. Simboliza el notable progreso de la Armada china, tanto en calidad como en cantidad, en los últimos años. Como segundo y primer portaaviones de construcción nacional de China, el Shandong es motivo de orgullo nacional y una demostración de la creciente capacidad naval del país. Este moderno buque, completamente operativo, cuenta con impresionantes especificaciones, con 305 metros de eslora y un peso aproximado de 60.000 toneladas. El tamaño del Shandong le permite albergar un total de 36 aeronaves, incluyendo 24 cazas a reacción y 12 helicópteros. Equipado con 3 torretas de artillería y 3 sistemas de misiles de 18 celdas, el portaaviones está bien preparado para defenderse de diversas amenazas. Su avanzado sistema de radar permite la rápida detección de objetivos aéreos cercanos. Si bien la información detallada sobre el Shandong permanece en gran parte oculta, dado que la Armada china suele mantener el hermetismo sobre sus activos militares, la importancia del portaaviones es evidente, especialmente en el contexto de la escalada de tensiones en el mar de China Meridional. En caso de un conflicto importante que involucre a China, el Shandong probablemente desempeñaría un papel crucial, demostrando su importancia estratégica y la evolución de las capacidades de la Armada china a nivel mundial. Número 5. El HMS Vanguard. El HMS Vanguard, un importante acorazado de la Royal Navy, ocupa un lugar especial en la historia naval, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Con una eslora de casi 250 metros, un peso de aproximadamente 50.000 toneladas y una impresionante velocidad de 30 nudos, el HMS Vanguard se destacó como el acorazado más grande y rápido de la Royal Navy, lo que lo distingue de sus homólogos. Además de su notable tamaño y velocidad, el HMS Vanguard estaba bien equipado con un formidable armamento, que incluía 11 cañones individuales, 13 cañones dobles y 10 cañones sextuples. Cuenta con un completo sistema de blindaje y tecnología de radar de vanguardia, lo que mejora sus capacidades de combate y sus medidas defensivas en alta mar. A pesar de sus impresionantes características y capacidades, el HMS Vanguard tuvo una participación limitada en situaciones reales de combate. Esto se debió principalmente al momento de su finalización, ya que emprendió su viaje inaugural en noviembre de 1944, hacia las últimas etapas de la Segunda Guerra Mundial.
En consecuencia, el HMS Vanguard no participó en acciones significativas durante la guerra, sino que sirvió como yate real hasta el final de la misma. Tras la guerra, continuó su servicio militar en tiempos de paz durante las décadas de 1940 y 1950, hasta su desmantelamiento y desguace en 1960. Número 4. El Tessaraconteres. Un antiguo buque militar, destaca como una embarcación extraordinaria que podría ostentar el título de la embarcación más grande jamás construida, a pesar de haber sido construido hace más de 2000 años. Conocido como el Tessaraconteres o 40 en griego antiguo, este enorme catamarán probablemente fue encargado por Ptolomeo IV de Egipto. Descrito detalladamente en textos de Ateneo y Plutarco, el Tessaraconteres fue una creación imponente, aunque su gran tamaño lo hacía ineficaz como buque de guerra práctico. La embarcación, probablemente propulsada por un ejército de 4000 remeros, era esencialmente un catamarán de dimensiones extraordinarias. Con una eslora estimada de 130 metros y una altura de 24 metros, el Tessaraconteres habría sido una estructura colosal, convirtiéndolo potencialmente en el barco más grande construido en la antigüedad y posiblemente en la embarcación de propulsión humana más grande jamás construida. Diseñado para ser gobernado por 40 hombres en cada fila, con múltiples remos golpeando el agua, el Tessaraconteres albergaba a unos 2000 soldados a bordo. Equipado con arietes y catapultas navales, este impresionante barco exhibió la tecnología de guerra naval más avanzada de su época. Sin embargo, a pesar de su formidable apariencia y capacidades, el Tessaraconteres era difícil de manejar, difícil de maniobrar y poco práctico para escenarios de combate reales. Aunque sirvió principalmente como una grandiosa exhibición de poder y prestigio por parte del rey, el Tessaraconteres probablemente nunca alcanzó su máximo potencial en batalla. Si bien sigue siendo una maravilla antigua, legendaria e imponente, su practicidad y eficacia en la guerra naval se vieron limitadas por su inmenso tamaño y su torpeza. Número 3. Portaaviones clase Nimitz. En cuanto a portaaviones, nada en el arsenal estadounidense se compara con la clase Nimitz. Puesta en servicio por primera vez en 1968, la clase Nimitz ha evolucionado a través de 3 subclases y consta de 10 portaaviones independientes. Con el tiempo, estos portaaviones se han vuelto cada vez más tecnológicos. En su versión actual, destacan por su capacidad para transportar simultáneamente hasta 36 Fa-18 EOF Super Hornets, junto con 12 Fa-18C Hornets, 6 EA-18G Growlers para guerra electrónica, 6 E-2 Hapkeyes para alerta temprana aerotransportada, C, 2 Greyhounds para logística y un escuadrón de 6 helicópteros antisubmarinos. Estos portaaviones miden 332 metros de largo y 77 metros de ancho, equivalentes a aproximadamente 4 campos de fútbol profesionales colocados uno junto al otro, con un desplazamiento de aproximadamente 105,000 toneladas, pesan tanto como 21000 elefantes. Además de su capacidad de aeronaves, los portaaviones de la clase Nimitz están fuertemente armados con hasta 24 misiles Sea Sparrow de la OTAN y 4 misiles RIM-116 Rolling Airframe en cualquier momento. Con capacidad para más de 6000 tripulantes, estos portaaviones están propulsados por 2 reactores nucleares Westinghouse y 4 turbinas de vapor. El portaaviones clase Nimitz se erige como uno de los buques de guerra más impresionantes que existen en la actualidad. Número 2. El Vasa. Una tragedia marítima significativa en la historia naval, pone de relieve las consecuencias de priorizar la grandeza sobre la practicidad en el diseño naval. Construido en Suecia entre 1626 y 1628 bajo las órdenes directas del rey Gustavo Adolfo, el Vasa pretendía ser un símbolo de la grandeza y el creciente poder de Suecia a nivel mundial. Sin embargo, su historia dio un giro dramático debido a un fallo fatal en su diseño. A primera vista, el Vasa era una embarcación impresionante, con un peso de 1200 toneladas, una eslora de 69 metros y una imponente altura de 52 metros. Armado con 64 cañones, incluyendo potentes cañones capaces de disparar proyectiles de gran calibre, el Vasa fue considerado uno de los barcos más formidables del norte de Europa en su época. A pesar de su imponente presencia y armamento avanzado, su viaje inaugural terminó en desastre a los pocos minutos de zarpar. La prisa por desplegar el Vasa para unirse a la flota sueca en un conflicto con Polonia-Lituania provocó un grave error de seguridad en su construcción. Tras recorrer tan solo 1300 metros, una ligera brisa provocó que el pesado Vasa volcara y se hundiera, lo que resultó en un suceso humillante y catastrófico para el rey sueco. Aunque se intentó atribuir la culpa del desastre, la culpa recayó en los diseñadores del barco y, en cierta medida, en el propio rey. El defecto de diseño del Vasa, en particular su inestable centro de gravedad debido a su excesivo peso en la parte superior, lo hacía vulnerable a volcar incluso con mínima tensión.
Este trágico suceso subrayó la importancia de equilibrar la grandeza con la practicidad en el diseño naval, sirviendo como advertencia en la historia de la ingeniería naval. Número 1. El Bismarck. El Bismarck, un formidable acorazado de la Armada alemana durante la Segunda Guerra Mundial, destacó como uno de los buques de guerra más grandes y poderosos de su época en el Teatro de Operaciones Atlántico. Con 250 metros de eslora y 50.000 toneladas de peso, su impresionante potencia de fuego y su avanzado armamento eran incomparables. Equipado con un total de 64 cañones y torretas, además de la capacidad de desplegar 4 hidroaviones con rapidez, el Bismarck era una fuerza a tener en cuenta. Su cubierta, cinturón y torretas estaban fuertemente blindados, lo que les proporcionaba una formidable protección contra el fuego enemigo. Durante la Operación Rheinübung en 1941, cuyo objetivo era interrumpir la navegación estadounidense en el Atlántico, los aliados reconocieron la necesidad de contrarrestar la amenaza que representaba el Bismarck. En su primer combate, el Bismarck logró hundir al acorazado británico HMS Hood, lo que provocó una pérdida significativa de vidas y un golpe devastador para la Armada británica. Sin embargo, el HMS Prince of Wales logró dañar el Bismarck, causando roturas y fugas críticas en el tanque de combustible, lo que redujo su movilidad y capacidad de radar. Obligado a avanzar para reparaciones en Francia, el Bismarck fue perseguido por bombarderos británicos equipados con torpedos que buscaban vengar la pérdida del HMS Hood. A pesar de los daños, el talón de Aquiles del Bismarck fueron sus vulnerables timones, desprotegidos de los ataques de torpedos. Un impacto en esta zona crítica dejó al Bismarck prácticamente inutilizado, lo que permitió a los acorazados británicos alcanzarlo y finalmente hundirlo, marcando el final de su breve pero impactante carrera menos de 10 días después de su viaje inaugural. El hundimiento del Bismarck sigue siendo un acontecimiento significativo en la historia naval, que demuestra la importancia estratégica de explotar las debilidades y vulnerabilidades del enemigo para neutralizar incluso a los adversarios más formidables en alta mar. Nos vemos en el próximo vídeo.